¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Sale el Jueves, el espacio donde yo, Eric Villaseñor, les habla todas las semanas de lo que llega a cine y a streaming. Espero que estén teniendo un día, una semana, un mes muy mundialista. Sé que muchos están viendo el mundial, pero también hay mucho espacio para ver películas, cine, series, absolutamente de todo. Antes de comenzar, muchas gracias a Enlace 13 por tenernos una semana más por acá. Ya saben que las redes sociales van a estar apareciendo por aquí abajo y que estaría bastante bien que nos sigan en cada una de ellas. También el YouTube de Sale el Jueves va a aparecer por aquí. Síganos por ahí porque vamos creciendo, la comunidad va creciendo y todos sus comentarios son leídos y contestados en medida de lo posible. Discúlpenme si a veces no me da la vida para atender cada uno de ellos. Esta semana tendremos que hablar de 4 producciones, 4 películas. Unas llegaron a cines, otras llegaron a plataformas, etcétera, pero son 4 porque hay mucho cine de qué hablar y no queremos dejarlo para después, porque también se vienen los típicos estrenos de verano, los blockbusters, y hay que ponerles atención. Entonces, con esto comenzamos Sale el Jueves. Y comenzamos esta semana, Sale el Jueves, porque tenemos que platicar de México 86, la nueva película que llegó a la plataforma de Netflix, la plataforma roja, aprovechando obviamente el ámbito mundialista, el ambiente mundialista, y que nos cuenta la historia de cómo México obtuvo ese segundo mundial en el 86 como sede. Si uno revisa la filmografía de Gabriel Ripstein, mismo director de esta cinta, puede encontrar cosas muy diferentes. Desde 600 millas, que vimos algo muy profundo, tal vez, que habla de la migración, hasta cosas más pop como en México 86, que es como un thriller, una sátira, que es muy peculiar, porque habla de este contexto de cómo México no arrebata tal cual, pero toma el Mundial del 86 para hacerlo en el país cuando se supone que no le tocaba. Todo contado desde un ámbito muy político, pero también muy cómico, dándonos a entender que a veces las batallas no se ganan cara a cara o cuerpo a cuerpo, sino que se ganan en oficinas y en hoteles. Una cinta protagonizada por Diego Luna, Carla Souza y Daniel Jiménez Cacho, que es un papelón. Ahorita hablaremos de el papel que hace muy bien de Emilio Azcárraga Milmo, pero que en cierta parte de la película, y desde el principio nos lo dicen, no está contando tal cual una realidad. Está tomando partes de esa realidad para contarnos una historia un poco más entretenida en 1 hora y media. Inventa personajes, inventa algunas situaciones, pero toma un sustento real para tratar de contar la historia. Pese a eso, y que quede bien claro desde ahorita, esto no es ni trata de ser un documental. Trata solamente de dar un pequeño esbozo, una embarrada de lo que podría haber sucedido en ese año, en el 86, para que México tuviera el mundial. ¿Gusta o no gusta? Dependerá mucho de si te gusta el cine mexicano o quieres ver algo más documental, pero antes de comentarlo, vamos con la sinopsis. Martín de la Torre, un hombre ambicioso dentro de la Federación Mexicana de Fútbol, encuentra la manera de abrirse paso hasta la cima y participar en la operación que llevaría el mundial de 1986 a México. Para lograrlo, utilizará su ingenio, audacia y muy pocos escrúpulos, demostrando que si no se puede ganar en la cancha, siempre existen otras formas de jugar. Este guión está hecho por el mismo Gabriel Ripstein y por Daniel Krause, alguien que ya conocemos dentro del cine mexicano. Su nombre, por lo menos, su apellido, por lo menos sabemos que tiene carrera literaria. Lo más extraño aquí es que toman esta historia real, pero la llenan de sátira, cosa que me parece bien, pero una sátira que desde el guión, en vez de sátira, parece más una parodia, sobre todo con ciertos personajes, por ejemplo con Hugo Sánchez, como se ve interpretado aquí, que yo puedo entender muchísimo por qué le molestó el guión a Hugo Sánchez. Lo caricaturizan de una manera en la que, lejos de contar una realidad, buscan ridiculizarla, aunque en un contexto mexicano esta parodia y esta sátira se entiende. Tal vez lo mejor del libreto es que no intenta convertir en ningún momento nada de esto en algo solemne, todo es con muchísima ironía, pero nunca profundiza, no profundiza tanto como nos gustaría en los aspectos políticos que llevan a que el mundial se realice en México. Es entendible porque esto quiere ser más entretenido, quiere que la historia funcione para eso, pero no como una comedia negra tal cual, bien ejecutada hacia lo que es una comedia negra, sino muchísimo más a tratar de sacarnos una risa rápida sin contarnos la historia. Si te gusta el fútbol, muy probablemente no vayas a disfrutar tanto esta cinta porque no habla tanto de fútbol. No es un gol, que tampoco estoy diciendo que sea una gran película, o un Hooligans, o etcétera, cualquier película de fútbol. Es más algo cómico
típico de un contexto cultural muy mexicano. Lo que sí está interesante por acá son las actuaciones, porque tenemos a Diego Luna, Carla Souza, Daniel Jiménez Cacho, Guillermo Villegas, Álvaro Guerrero y Diana Sedano, entre un montón de gente más. Diego Luna aquí parece que se divierte mucho, aunque insisto yo que cada que lo ve actuar parece que está haciendo el mismo personaje una y otra vez, pero bueno, lo hace bien como Martín de la Torre. Tiene un encanto que logra que el espectador tenga un empate con él, pero si alguien se lleva los aplausos, a pesar de que no tiene una participación tan grande, es Daniel Jiménez Cacho como Emilio Azcárraga Milmo. Si conoces un poco de historia de la televisión mexicana, sabes quién es este personaje y que era una fichita, por así decirlo, pero que lograba lo que quería una y otra vez siempre. Creo que la forma en la que lo interpreta está bien, y lo único que diría tal vez como un eslabón flojo es la actuación de Carla Souza, que funciona para que la historia avance, pero solamente para eso. Parece más metida con calzador para que la historia llegue a ciertos puntos dramáticos antes de contar tal cual la historia de México 86. La dirección de Gabriel Ripstein parece que en algún momento toma como una ruta inesperada de lo que nos ha mostrado. Me refiero a la manera tan caricaturizada de hacer las cosas. Decide hacer la sátira política de una manera en la que el mundial se ve lo mismo, caricaturizado, pero que también intenta en ciertos puntos hacer un cine político, pero que no le funciona. Y de eso no le funciona por la manera en la que dirige cámara y por la manera en la que coloca la toma de una manera muy novelesca, y además mezcla sobre todo los ambientes hechos con CGI, mezclados obviamente con el México de ese entonces, con una fotografía rara. Ahorita llegamos a la fotografía, que incluso parece hasta absurda en algunas partes, y por eso es que yo refiero mucho a que me parece más una parodia que una sátira. Pero para eso tenemos que hablar de la fotografía, que no encontré quién la hizo, que sí hace una reconstrucción visual de los años 80 en México, con vestuarios, peinados, carros, etcétera, pero al momento de empatar estas escenas con, por ejemplo, estadios como el Estadio Nesa, que lo retratan en esta película, se nota muy muy claramente lo plástico que tiende a hacer, y que además utiliza material de archivo que al momento de ponerlo con el material filmado para la cinta, choca muy extraño. La música es algo interesante de esta cinta porque hace referencia obviamente a los años 80. Es muy nostálgica, creo que es la parte más nostálgica y es la que más nos ayuda a situarnos en la temporalidad, pero el soundtrack se lleva muchísimo más todo que el score. Ahí es donde yo no encontré tal cual una forma buena de contar una historia con la música. Está muy hecha para el dramatismo y el soundtrack se lleva absolutamente todo. Antes de una calificación, ¿a ti te gusta la historia y quieres ver una película que te cuente tal con una historia bien ejecutada? No la vas a encontrar por aquí. Esto es más una sátira que, si conoces esa historia y quieres ver cómo pasaron ciertas cosas, cómo podrían haber pasado ciertas cosas, te vas a divertir. Pero si no, si lo que quieres es fidelidad histórica, no la vas a encontrar, no es por ahí. Mejor vete a buscar un video de YouTube que te explique qué pasó en México 86 en vez de ver esta película. Mi calificación, sí les voy a decir, me divertí viéndola, no te voy a decir que no, pero analizándola como pieza de cine, para mí merece un 6 cerrado, tal cual, no es reprobado. 1 hora 40, si la quieres ver ahí en partes en Netflix durante un domingo, un sábado en tu casa, hazlo. Si te vas a juntar con tus amigos a verla, hazlo, la pueden pausar y después le ponen play de nuevo. 6.0 es mi calificación. Con esto vamos a una pequeña pausa y regresamos el jueves porque tenemos todavía 3 películas de las cuales platicar. Y estamos de regreso aquí en Sale el Jueves porque tenemos que platicar de Disclosure Day, o el Día de la Revelación, la nueva película de Steven Spielberg que regresa después de un par de años de descanso después de The Fableman, y que es un director que, digas lo que digas, sea como sea, lo conoces. Lo conoces por E.T., lo conoces por La Lista de Schindler, lo conoces por el Encuentro Cercano del Tercer Tipo, Jurassic Park, un montón de películas. Atrápame si puedes. Me voy a pasar aquí media hora diciéndoles cuántas películas tiene porque son un montón. Mi favorita, La Terminal, sinceramente esa película me gusta mucho. Yo sé que no es muy buena, pero me gusta mucho. Pero el punto es que es un gran director que tiene mucha carrera y que siempre ha estado muy pegado con el tema extraterrestre, con el tema ovni, etc. ¿Por qué? Porque desde su juventud él vio
cómo su padre le regaló un telescopio, se lo hizo casi, y empezó a investigar el espacio y por ahí le dio mucho interés tanto la ciencia ficción como cómo empatarlo con la realidad y la forma en la que podrían o no llegar seres extraterrestres a la Tierra. Esta historia parece que ya la contó muchas veces, tanto en películas como en series. En Taken también es una serie que él, no estoy seguro si dirigió, pero estoy 100% seguro de que produjo y que la historia es de él. Y que además aquí se reúne otra vez con David Coeb, el mismo colaborador con el que escribió Jurassic Park. Y es una simbiosis interesante porque saben contar historias muy bien argumentadas que en teoría deberían ser muy interesantes, pero que desde ahorita les voy a decir, parece que Steven Spielberg ha envejecido mal con el tiempo y en vez de tratar de contar una historia de extraterrestres llegando a la Tierra, que sí lo cuentan y que probablemente lo mejor de la película son los últimos 10 minutos por la manera en la que tienen que abordar este Disclosure Day, todo lo demás lo llenan de una forma regañona de contar cine, además de mucha acción sin sentido y un guión que en verdad es muy malo. ¿Por qué es malo? Ahorita lo desglojaremos, pero primero vamos con la sinopsis. Durante décadas, gobiernos y organismos de inteligencia han ocultado información que podría cambiar la historia de la humanidad. Cuando una serie de revelaciones comienzan a salir a la luz, distintas personas quedan atrapadas en una carrera contra el reloj para descubrir la verdad detrás de un secreto que ha permanecido escondido durante generaciones. Mientras fuerzas gubernamentales intentan mantener el control con la información, el mundo se acerca a un momento sin precedentes, la confirmación de que la humanidad podría no estar sola en el universo. Este guión toma la historia original de Steven Spielberg con un guión de David Coeb, que parece que ellos se conocen tan bien que ni siquiera tendrían que leerse uno al otro para saber qué está pasando. Y eso es lo que yo creo que falla en este guión. Hay mucho misterio, hay mucho descubrimiento de cómo se va develando esta historia, se demuestra mucho la enorme capacidad de construir relatos, pero al mismo tiempo esto se parece muchísimo más a la Guerra de los Mundos por las partes de acción que a otra cosa. Me parece muchísimo más también un espectáculo visual que ganas de contar una historia, porque si yo te planteo el hecho de decirte qué pasaría si el mundo te tiene que enfrentar a una revelación de este tipo, cómo lo manejarían los medios, uno que trabaja en medios de comunicación se interesa en eso, probablemente eso sea lo interesante, pero el problema es que no nos están contando eso, salvo en el tercer acto o en la última parte, y todo lo demás lo rellenan de una acción muy genérica, de una forma de no entender la modernidad y de tomas o decisiones dentro del guión que hacen que la clave de la película sea muchísimo más esa acción que la revelación. Mucha historia que parece construida en los últimos minutos y que para mí nunca concluyó satisfactoriamente. Al contrario, deja tantos huecos abiertos que está bien, puedo entender el final, pero todo lo demás que sucede, los errores de continuidad, los errores de guión no se perdonan. ¿Cuáles errores de guión? Ahorita lo diremos en la dirección porque va muchísimo más con Steven Spielberg que tal vez con el guión. Lo que sí es que hay que aplaudir las actuaciones. Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth, Colman Domingo y Evan Hewson, entre otras personas que están por aquí. Parece que es un reparto muy clásico de Spielberg que sabe reunir a este tipo de figuras. Emily Blunt para mí es lo mejor de esta cinta, a pesar de que en algunas partes la forma en la que interpreta a esta chica que da el clima es un poco exagerada. Y Josh O'Connor lo acompaña bien, pero no les quiero dar el spoiler de lo que sucede. En una parte final, en el tercer acto, ellos se unen casi de una manera como si se conocieran de toda la vida. No les voy a decir qué sucede, pero me parece muy melosa. Y ese es el gran problema que tiene el director Steven Spielberg. Siempre tiende a ser muy sentimentalista y a obligarnos a sentir algo con sus películas. No estoy diciendo que el cine no lo haga. Claro que el cine lo hace, pero lo hace, o lo debería hacer, de una manera sutil. Cuando vemos películas de Hitchcock, por ejemplo, él esperaba a que dentro del cuadro los actores entraran, dieran el diálogo y lo seguíamos de una manera tan tensa que funcionaba y entendíamos el sentimiento. Spielberg lo que hace es encuadrar, cerrar mucho las tomas para que sintamos lo que está sintiendo, tal cual, el personaje, y eso para mí es muy cansado. Además de que hay errores, en verdad, garrafales de continuidad, que es lo que les decía en el guión. Partes que aparecen y desaparecen, decisiones muy ridículas, no les voy a contar el spoiler, pero hay un carro que cae en un acantilado y luego dos personas se esconden atrás de una piedra en verdad en la cual ni siquiera caben.
Cosas así son las que hacen que el cine de Steven Spielberg sea muy cursi, muy familiar, no te voy a decir que no, pero que sinceramente la línea o el hecho de decir que esto habla sobre una revelación, como la cual debería de hablar de un tema alienígena, no funciona del todo. La fotografía hay que aceptar que partes están bien, está realizada por Jason Kaminski, colaborador histórico de Spielberg, ya se conoce también de hace muchísimo. Hay una identidad visual que es muy pertinente, pero también hay partes en las que entiendes que la plasticidad con la que ha envejecido Steven Spielberg tal vez no entiende la forma de empatar el CGI con los efectos prácticos. A pesar de eso, la película se ve bien, la forma en la que presentan a los alienígenas también es interesante, pero hasta ahí, no es nada que te vaya a volar la cabeza. La música, John Williams, un eterno conocido, ¿quién no conoce a John Williams? Ellos también han trabajado muchísimo, creo que es una de las relaciones más fructíferas que tiene el cine y que también funciona muy bien en esta cinta, sobre todo, y lo vuelvo a decir, en el tercer acto. De ahí en fuera, todo lo demás parece un poco más por relleno que por contar una historia. Antes de una calificación, si eres muy fan de Steven Spielberg, amas E.T. o todas sus películas, esta película la vas a amar, porque vas a decir, es que es Steven Spielberg en su máxima expresión. Si lo ves desde afuera, como con un análisis cinematográfico, creo que queda más en la parte baja de la tabla de las cintas de Steven Spielberg que en la parte alta. No es un desperdicio, no estoy diciendo que es horrible, pero sinceramente las dos primeras partes son muy risibles y lo último que rescata son estos 10 minutos del final, cuando tal cual hablan del Disclosure Day, pero no se rescata la cinta por completo. Por eso mi calificación, para sorpresa de tal vez muchos, 6.1. Si tienes la oportunidad de verla en el cine, la sala en la que yo fui estaba llena, yo sé que vas a ir, yo me esperaría a que llegara a plataformas. Con esto vamos a una pequeña pausa y regresamos porque todavía tenemos que hablar de Scary Movie y de He-Man. Y estamos de regreso aquí en Sale el Jueves. ¿Por qué tenemos que platicar de Scary Movie 6? Ya sé que no se llama Scary Movie 6, solo se llama Scary Movie. Ya me regañaron muchas veces por eso en redes sociales. Pero hubo un tiempo en el que estas películas de parodia dominaban la taquilla. Había un montón y no es nuevo. Estamos hablando desde los 80s, 90s con películas Dónde está el policía, etcétera, como esas. Hay un montón y el género había relacionado la sátira y la forma de contar este tipo de historias parodiando con una franquicia o franquicias enormes que generaban millones y millones de dólares. Esto fue antes de los memes, esto fue antes de TikTok, esto fue antes de que el internet se convirtiera en un chiste que parece muy reiterativo, como estas películas. Pero Scary Movie nació por ahí del año 2000 con los hermanos Wayans, unos hermanos Wayans que también, si conocemos su historia o la forma en la que hacen cine, podemos entender la manera en la que ellos entienden la forma de hacer parodias, pero que en algún momento les fue arrebatada la idea, si no mal recuerdo fue por la película 4, la 5, creo que desde la 3, pero el punto es que les fue arrebatada la idea y la forma de hacer Scary Movie, todo se hizo muchísimo más como por generar taquilla que por hacer estas películas, no con cariño, porque sinceramente nunca hicieron con cariño, todas son bastante, no mediocres, te generaban risas, pero no era un cine que fueras a ver para criticar, pero el punto es que era un cine para reírse y para criticar absolutamente todo, supuestamente, y lo digo entre muchísimas comillas, porque desde la película 1 no se meten con todo. Hay cosas que no critican o que respetan, pero tal vez sea más por miedo o por sistemas contractuales en los cuales no pueden hablar, por ejemplo, en contra de Israel o Medio Oriente, etcétera. Probablemente por ahí no sea tan crítica o tan pegadiza a esas cosas, pero sí hablan sobre el tema woke, sobre el racismo, etcétera, y en esta cinta lo hacen de una forma muy directa. Hollywood lleva años haciendo secuelas, precuelas, recuelas, spin-offs, etcétera, capítulos finales que nunca son capítulos finales, hasta que llegamos a este tipo de cintas y creo que llega todo a un ridículo muy grande en el cual, le voy a decir desde ahorita, yo sí me reí,
toda la película, pero cuando se analiza, claro que no es una cinta que brille mucho. ¿Pero de qué se trata? Vamos primero con la sinopsis. 26 años después de sobrevivir a los ataques de un asesino enmascarado sospechosamente parecido a Ghostface, Cindy, Brenda, Ray y Shorty vuelven a reunirse cuando una nueva ola de asesinatos los coloca en el centro del caos. Mientras intentan descubrir la identidad del responsable, se ven envueltos en una sucesión de situaciones absurdas que parodian las franquicias de terror modernas, desde secuelas y reboots hasta el llamado terror elevado. Nada está a salvo de la burla y ningún cliché sobrevive intacto. Este guión está hecho por Rick Alvarez, Marlon Wayans, Sean Wayans y Kenan Ivory Wayans, o sea, los hermanos Wayans que más conocemos obviamente, y se nota desde el primer minuto que tratan de burlarse de absolutamente todo, pero que también este tipo de guiones son más sketches cortos de 2-3 minutos que no cuentan tal cual una historia, y que la historia de fondo bien podría caber en un post-it y ya, todo lo demás son post-its pegados alrededor que cuentan pequeñas parodias de cine. Ok, sí, risibles, interesantes, no interesantes, pero sí muy cómicas podría ser, pero que no hablan absolutamente de nada. Aquí estamos hablando de películas como Megan, Smile, Terrifier, Weapons, Longlegs, un montón de películas más de Substance, etcétera, etcétera. Todo llevado al ridículo para contar una historia en la cual nuestros personajes de la franquicia original no quieren ser olvidados o socavados por las nuevas generaciones. Básicamente la película habla de cómo las personas adultas no quieren que las nuevas generaciones tomen lo que ellos hicieron para brillar en algún momento. Entendible, chistoso, depende cómo la veas, depende de qué tan tarde o temprano llegues a esta franquicia, pero todo parece un recuerdo de las cintas de Scary Movie, la 1, la 2, etc. Sobre todo a esas dos, creo que regresan a esa génesis, pero tal cual el guión es eso, un post-it que no va más allá. Actuaciones tenemos pues a los mismos de siempre, o sea, los que regresan: Anna Faris, Regina Hall, Marlon Wayans, Sean Wayans, Cherry O'Terry, Lucy Munro. Sinceramente, Anna Faris es la que hace el mejor papel por su regreso junto a Regina Hall, probablemente uno de los mayores atractivos de esta película. Los Wayans también lo hacen bien, hay que decirlo, actúan la comedia de una forma muy estadounidense, muy gringa, la cual si no te gusta ese tipo de comedia no la vas a disfrutar, pero lo hacen bien a secas, o sea, no es algo que vaya a brillar, aunque hay que decirlo, los Wayans sí saben actuar. Uno de los Wayans estuvo en Requiem for a Dream de Aronofsky y nos demostró que tiene características para actuar, pero si se centra en hacer estas películas, pues tampoco es como que podamos hablar muchísimo de las actuaciones. La dirección, Michael Tides, se entiende perfectamente que le hayan dado un director de este calibre, y por decir calibre no me refiero a un calibre bueno, de este calibre, este tipo de cintas, porque cada 3 segundos aparece una referencia nueva, y es raro porque se supone que la cinta critica los nuevos algoritmos y las redes sociales y la forma en la que tal cual estamos absortos y pasamos mucho tiempo haciendo scrolling, pero la misma película es un scrolling por sí solo. Cada 2 minutos nos pasan algo nuevo apantallante que no tiene conexión con lo que vimos antes. Entonces este dump scrolling que decimos que es como muy feo o muy malo para la sociedad, lo estamos viendo en pantalla grande sin siquiera tener que scrollear. Entonces la dirección es eso, es un scroll absurdo sin mucho sentido. La fotografía tampoco es como que estamos esperando mucho de la fotografía de Terry Stacy, no busca destacar en absolutamente nada, busca imitar, y creo que en parte lo hace bien. La fotografía se entiende con la transformación de cada uno de los sets, creo que eso es lo que hace bien. No hay una línea tal cual argumental de colores o colorimetría, etcétera. Entonces la fotografía me parece muy básica, igual que la música de Haim Massar. Pues ocurre lo mismo que en toda la saga, hay canciones de fondo, hacen una versión de la canción de Golden de las Huntrix, pero con otro contexto de estupefacientes, muy extraño, lo cual puede hacer que te rías, pero es eso, o sea, la música también tiende por ser una parodia. Antes de mi calificación, si te gustan mucho las películas de Scary Movie y tú, wow, dices, me divierten muchísimo, son divertidísimas, pues ve a verla, te va a divertir. Si la vas a ver también como crítico sangrón, pues no te vas a divertir. Entonces nada más ve, apaga tu cerebro un rato, que sinceramente es lo que yo hice, para que saliendo de la sala le puedas poner una calificación de 5.3, creo que es de las calificaciones más bajas que he dado, pero puede entender que esto va a generar taquilla, que le va a gustar a una gran parte del público fanático de esta cinta, y que pues si tienes oportunidad de verla en las salas de cine,
pues vela. Si no, espérate que llegue a plataformas y avéntate un maratón con todas. Que por cierto, no están todas en una misma plataforma. Para verlas tienes que verlas en diferentes lados y eso es extraño, pero se entiende porque pues los derechos los compra cada quien cuando quiera. Con esto vamos a una pequeña pausa porque tenemos que platicar de los amos del universo, He-Man. Y estamos de regreso aquí en Sale el Jueves porque tenemos que platicar de los amos del universo, Master of the Universe, He-Man. Pocas franquicias de juguetes, como de Mattel, pueden decir que han tenido una película o que han logrado generar una película medianamente interesante para la gente. Recordemos que esta figura de Mattel fue creada en 1982, casi por una disputa en la cual querían hacer una tipo competencia a las figuras de Star Wars, porque Star Wars no quiso vender los derechos a ellos, a Mattel, para que ellos pudieran comercializar con sus figuras. Entonces fue como de, ok, ¿cómo hacemos nosotros un nuevo muñeco, un nuevo juguetito, para que llegue a competir y que genere muchos millones de dólares? Pues bueno, crearon a He-Man. Y crearon a He-Man de una forma extraña, con moldes de otras figuras, y las fueron pegando para crear a este príncipe Adam y a sus compañeros que salvaban el universo. Desde ese entonces, Hollywood siempre tuvo la idea o las ganas de querer hacer, no tan con una película, pero por lo menos algo animado, que sí había una serie animada, o algo que pudiera explotar muchísimo más este juguete para vender más juguetes, obviamente, a la gente. Y no lo habían logrado del todo, hubo muchos intentos, pero hasta este año cayó en las manos de Travis Knight, el director de Kubo and the Two Strings, o Bumblebee. Cae la responsabilidad de hacer esta cinta y trata de demostrar que sí se puede, que puede contar una historia medianamente interesante y que es una versión que además tiende a empatar mucho con la actualidad de la juventud, de la manera en la que muchos jóvenes, hombres, están perdidos ahorita tal vez y tratan de encontrar una identidad con la cual, tal cual, identificarse para tener como un arquetipo al cual atribuirse. Alguien fuerte, alguien que combate, alguien que lucha, alguien que es torpe pero que al mismo tiempo tiene valor. Por ahí es lo que trata de hacer He-Man. Esta película a mí me parece muchísimo, muy pegada a lo que podría ser la película de 1987 o a las primeras series animadas de esta franquicia, pero con un agregado interesante, un agregado que hace que tenga algo de interés también para estas nuevas generaciones, aunque sinceramente apela a la nostalgia, y ahí es donde tal vez hay un encontronazo en el cual no podemos entender muy bien a quién le habla esta película. ¿Pero de qué trata? Vamos con la sinopsis. Cuando era niño, el príncipe Adam fue separado de Eternia y de la Espada del Poder, el único vínculo con su verdadero hogar. Casi 20 años después, la espada reaparece y lo obliga a regresar a un mundo devastado por el dominio de Skeletor. Para salvar a su planeta y a su familia, redescubre cómo realmente debería ser y acepta su destino para convertirse en He-Man. Este guión está hecho, o acreditado más bien, para Chris Butler, Aaron Nee, Adam Nee y David Callahan. Más de 4 personas por aquí desarrollando una historia es peligroso, y lo interesante es que trata de adaptar la forma episódica en la que nos presentaban a los personajes en su momento. Yo no soy de ese año, de los 80s, pero mi padre me contaba cómo era He-Man, y que no nos cuenta tal cual la historia de un guerrero y de una espada y cómo se convierte en alguien súper fuerte, sino más bien nos cuenta cómo una persona normal, común y corriente, trata de regresar a casa, un viaje del héroe muy típico, de una manera en la que es un poco pusilánime, pero conforme va avanzando termina por aceptar su camino y se convierte en un guerrero. La película funciona como una travesía fantástica, con un personaje que tiene un crecimiento personal interesante y con una forma de entender lo que lo rodea muy interesante, porque es tal cual un universo diferente, el cual creo que el guión no explora y desperdician muchísimo durante la cinta. Los puristas de esta saga van a decir que la adaptación es muy cercana tal vez al material original, pero que las decisiones no son las correctas porque nos cuentan una historia un poco más moderna de este personaje. Las actuaciones que tenemos por aquí es Nicholas Galtzin, Camila Méndez, Jared Leto, Idris Elba y Alison Brie, cada uno haciendo un personaje muy icónico para la caricatura y para los juguetes, pero con una forma muy diferente de adaptarlos, porque no es tal cual un personaje fuerte, muy fuerte, que trata de llevar todo a un lugar
como bueno, al contrario, intenta más bien pelear para que todo funcione, para que él pueda llegar más lejos. Sinceramente, creo que las actuaciones están bien. Nicolas lo hace interesante, pero no hay una separación entre el personaje pusilánime y He-Man. O sea, Adam y He-Man es exactamente lo mismo. Y creo que ahí se pierde todo. Jared Leto también es muy exagerado como actúa, pero afortunadamente aquí tiene una máscara casi todo el tiempo y nunca vemos su cara. Entonces, bueno, tenemos un Skeletor no interesante porque es muy caricaturizado, pero es que es una caricatura tal cual esto. O sea, la caricatura así era, está relativamente bien. La dirección de Travis Knight se entiende como algo fundamental para la cinta, sobre todo porque vemos partes muy cool, o sea, el castillo de Grayskull, la espada del poder, el mismo Skeletor, el Tela, el tigre, etcétera, pero todo de una forma en la que es plástica, presentado de una manera muy coqueta, o sea, me refiero a que puede entenderse y podemos empatar rápido con ellos, que respeta el material original y que nunca sustenta una filosofía más allá. O sea, no trata de ir más lejos de lo que es una película de entretenimiento. No estoy diciendo que la dirección sea buena, sino que se apega al material que tiene del guión y eso me parece por lo menos decente. Lo mismo que la fotografía de Fabian Wagner tiene sus cosas muy ridículas. Hay partes en las que las peleas y los decorados, cuando se avientan unos personajes a otros, se ve que caen con una roca que está claramente hecha de unicel, pero se entiende que no era la idea hacer un realismo, aunque con el costo que tiene esta película, el cual debe ser de millones de dólares, sí se ve como un poquito raro. Eternia se ve bien, el lado de la Tierra se ve muy, obviamente, terrenal, y visualmente el viaje que hace Adam de convertirse en este joven a ser alguien así extremadamente fuerte con un traje que no deja nada a la imaginación, pues bueno, me parece bien ejecutado y eso también tiene que ver con el diseño de producción. La música de Daniel Pemberton. Desde hace años Pemberton nos ha demostrado que sabe hacer bandas sonoras muy muy genéricas, pero tratan de respetar los sonidos o la música de He-Man. Y aparte hay ciertas canciones aquí, hay una de Queen, si mal no recuerdo, que bueno, o sea, hace interesante la película y hace que tenga cierto avance. Si no te gustan este tipo de películas, si lo tuyo no son las adaptaciones, aléjate. Yo no iba con nada de esperanza, sinceramente, pero me la pasé bien, me la pasé muy entretenido y por lo menos apagué también mi cerebro un poquito con esta película y dije, a ver qué sucede, a ver qué pasa. Si la vas a ver, quédate porque hay 3 escenas postcréditos, aunque quién sabe si vaya a haber una secuela de esto porque no está generando gran taquilla. Mi calificación es un 6.9, entretenida, sí, pero hasta ahí. Si tienes la oportunidad de verla, vela, si no, eventualmente llegará a plataformas muy pronto. Con esto terminamos una semana más, sale el jueves. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo. Y muchas gracias a la CTS por prestarnos este hermoso espacio. Ya saben que las redes sociales van a estar apareciendo por aquí y que estaría bastante bien que nos sigan. Y en YouTube también sigan a Sale el Jueves. La próxima semana tendremos el estreno de Toy Story 5, para no variar, secuelas, precuelas, etcétera. Pues vamos a tener que hablar de Toy Story 5 y de una película que se llama Levititious, si mal no recuerdo, que es muy interesante porque es de A24, ya lo estaremos viendo la próxima semana, y es como de vampiros, pero con una temática un poco diferente. Entonces eso lo veremos aquí la próxima semana en Sale el Jueves.